Recientemente hice un video explicando cómo tocar la intro de la canción del mariachi y entonces me pidieron que hiciera la parte de los acordes. Solo tiene 3 acordes, pero el rasgueo es lo difícil. Veamos los acordes primero. Los acordes son E menor, muy fácil, el B7. Ves que tiene una X en la sexta cuerda, significa que no se debe tocar. Cuando estoy haciendo el rasgueo, debo evitar tocar la sexta cuerda. Luego por ahí aparece un A menor, que aparece más adelante, y esos son unos cambios rápidos. Entonces, aquí más que todo, la dificultad está en el rasgueo. Vamos a revisar el rasgueo y vamos a hacerlo despacito. Son 6 movimientos. La letra I, que significa el índice tocando hacia arriba, o sea, de la primera cuerda hacia arriba. No tiene que tocar todas las cuerdas, sino las primeras, porque son movimientos muy rápidos, no da tiempo de tocar todas. Entonces uno toca un poquito las 3 cuerdas delgaditas con el índice, luego con el pulgar la sexta y la cuarta y la quinta, también la tercera, o sea, un poquito hacia abajo. Tampoco hay que hacer un movimiento completo de todas, sería como así. ¿Ves? Otra vez el índice y luego tapamos las cuerdas. Con la palma de la mano, uno con las uñas golpea las cuerdas y con la palma de la mano las tapa. Y luego hay que hacer 2 movimientos más, que sería el índice y el pulgar. Entonces la letra I significa el índice, la letra P significa el pulgar tocando estas cuerdas y la X es golpear con las uñas. Ahora, cuando hacemos el acorde B7 hay que tener cuidado de que el pulgar no toque la sexta. Entonces ahí tendríamos que hacer el mismo movimiento, pero que el pulgar toque de la quinta para abajo. Entonces voy a hacerlo despacito con el E menor. Ahora, seguido sin parar. Y va rapidísimo. Voy a tratar de llevar los tiempos con el pie, que se escuche ahí. Va en compás de 6 tiempos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero voy a contar los 3 y 3 porque si digo 4, 5, 6 no me alcanza porque va rapidísimo. Entonces sería 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Así es como va. Haciéndolo despacito sería. Y tiene una parte donde cambia rapidísimo. A menor, E menor, B7, E menor. Y repite. Ese sería. Bueno, aquí ya mostré cómo tocar los acordes y el rasgueo. Yo lo toco con la música al mismo tiempo y pongo la música más despacio, pero eso no lo puedo hacer aquí en esta plataforma por los derechos de autor. Entonces, el tutorial completo donde sí tengo el archivo con la letra, con los acordes y también lo tocamos con la música, es un video que es exclusivo para las personas que se inscriben en mis cursos de guitarra, porque quienes se inscriben en mis cursos les doy como bono gratis, como regalo, acceso a el sitio que yo llamo El Cancionero Digital, donde tengo 400 y pico de tutoriales de canciones y ahí toco con la música para que puedas escuchar cómo suena.